Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Y el tema que vamos a tratar en esta ocasión es Guatemala. Gente, sí, porque Guatemala se encamina a celebrar elecciones generales, las va a celebrar el próximo 25 de junio, pero también en Guatemala en los últimos años se han registrado una serie de hechos lamentables. Se ha denunciado un persistente deterioro institucional, un persistente deterioro del Estado de Derecho. Y bueno, para discutir la situación actual de los derechos humanos en Guatemala, para discutir el proceso electoral que va a tener lugar este 25 de junio, tenemos a Jordán Rodas Andrade. Él fue procurador de derechos humanos de la República de Guatemala entre 2017 y 2022 y precandidato a vicepresidente de Guatemala en estas elecciones iba a hacerlo. Lamentablemente no será así, su candidatura fue rechazada en enero. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esos temas. ¿Cómo se encuentra Jordán? Bienvenido a Carta Política. Hola Felipe, pues muy contento y agradecido con tu persona para estar con tu audiencia, para platicar sobre Guatemala, que a veces no está en los reflectores de la comunidad internacional. Es importante que se sepa qué es lo que estamos sufriendo los guatemaltecos, como bien decías, en un franco deterioro de los derechos humanos, de la democracia, que era tan frágil, y ahorita pues estamos en una situación bastante lamentable. Muchas gracias a ustedes, Jordán, por aceptar esta entrevista. Y bueno, ya para comenzar, sin más preámbulo, ¿cómo nos describiría brevemente la situación política actual de Guatemala? ¿Cómo llega Guatemala este año electoral? Bueno, llegamos en una crisis aguda de la democracia, no solo porque se han limitado derechos políticos a personas como la lideresa Maya Telma Cabrera y tu servidor Jordán Roas en el binomio del Movimiento para Liberación de los Pueblos MLP, sin una razón jurídica, más que todo un temor político del sector dominante a nivel político y económico que ha tenido por décadas sufriendo a Guatemala en desigualdad, en racismo, discriminación, intercorrupción. Entonces, a eso le sumamos la persistente criminalización y estigmatización de la prensa independiente. Entonces, hablar de Guatemala, no podemos hablar de un gobierno democrático, ya estamos eminentemente, Felipe, ante un régimen autoritario. Bastante contundente. Bueno, esa declaración, la verdad es que ya se la ha hecho en los últimos años, ¿no? Se ha hablado de este deterioro de la situación, más o menos desde la llegada de Jimmy Morales a la presidencia y su sucesor, el actual presidente Alejandro Giammattei, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había señalado esta erosión del Estado de Derecho. Bueno, y usted como procurador de derechos humanos que fue en el último periodo, ¿qué nos puede comentar sobre esto? ¿Cuáles serían las Bueno, violaciones? que esta aseveración del alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas pues es bastante certera, bastante objetiva y que no es una casualidad, no es un hecho aislado, no es un tema ideológico también como a veces se suele decir, porque la misma preocupación lo hizo recientemente en su último informe sobre el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que nos coloca en el capítulo cuarto, es decir, los países más violadores de derechos humanos en América, ahí está Guatemala, con indicadores también de índice de desarrollo humano, ya en algunos casos hasta peor que Haití, que lamentablemente está en precarias condiciones. También lo ha dicho el Parlamento Europeo y el Departamento de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Felipe, tú sabes que en Estados Unidos casi están alrededor de 4 millones de guatemaltecos trabajando arduamente y ellos sostienen fundamentalmente la economía con sus remesas que son aproximadamente más del 20% del Producto Interno Bruto del PIB. Bueno, y cuando hablamos de régimen híbrido o de régimen autoritario en Guatemala, bueno, esto es algo en lo que yo quisiera que profundizáramos un poco más, porque cuando se habla de un régimen autoritario en el mundo, en general se suele hablar de un dictador, se suele personalizar las violaciones a los derechos humanos, pero no se ha personalizado tanto, por lo menos en lo que trasciende afuera en la figura de Alejandro Giammattei.
mismo, se comenta más de que es una influencia de ciertos grupos, ¿no? Usted habló antes de las élites que controlan el Estado guatemalteco, empresarios, Ujú. no, estos serían los que tomarían en última instancia las decisiones. ¿Está usted de acuerdo con algo, con esta afirmación? ¿Quién toma las decisiones en Guatemala? Sí, efectivamente las toma el CACIF, el sector privado organizado, que va teniendo la capacidad de articular y hacer alianzas con el sector político tradicional y el crimen organizado para ir cambiando de títeres, digamos. Ellos siguen manipulando siempre el poder. Así fue Otto Pérez, después el comediante o payaso que tuvieron como presidente y Morales, hoy Alejandro Yamatei, y seguramente va a ser electo otro igual para los próximos 4 años, porque ellos tienen mucho temor de que su estatus quo, sus privilegios, pues puedan cambiar, ¿verdad? Pero tener el control de la justicia también, que ya la justicia no es independiente, y tú sabes lo que significa no tener una justicia independiente, pues significa impunidad, impunidad, y lógicamente la corrupción, porque los funcionarios pues ya no temen a ser castigados cuando en contubernio con malos empresarios que son inescrupulosos se ponen de acuerdo para enriquecerse ilícitamente de nuestro presupuesto público. Sí, estaríamos entonces, sí, no estaríamos hablando de una dictadura con un dictador, sino en una dictadura con títeres, de acuerdo con su... Sí, una dictadura corporativa, si se quiere, ¿verdad? Ujú. Porque toman a Guatemala como una finca y entonces van repartiendo el pastel, los frutos de esa finca, y ellos son los patronos y piensan que todos tenemos que ser sus mozos, sus trabajadores, agachar la cabeza y ellos decidir solamente en qué momento actúan, cómo ir modelando el sistema de gobierno, ir dando unos guiños a la comunidad internacional para entretenerla. Por ejemplo, el tema migratorio, ¿verdad? Que es prioridad para Estados Unidos. Ahorita acaban de firmar recientemente un acuerdo entre ambos gobiernos, pero no se soluciona el problema migratorio con una apertura de una oficina conjunta si las condiciones estructurales del país siguen fomentando esa gran desigualdad, esa brecha entre ricos y pobres. La gente, Felipe, tiene que salir, no porque le guste ir a Estados Unidos, sino por necesidad, por sobrevivencia, porque si no en Guatemala se mueren de hambre. Lo malo es que muchas veces son víctimas de vejámenes en la ruta hacia el sueño americano que para siendo una pesadilla, porque ahí hay masacres, ¿verdad? Como han habido en los últimos años, que van quedando en el olvido, después declaran 3 días de duelo, y sigue siendo ese círculo vicioso. Muy lamentable esa imagen, y sobre todo que se tenga tan poco visto, o que se hable tan poco, por lo menos a nivel de la región, no se discute tanto el tema de Guatemala, pero bueno, para eso estamos en esta ocasión, así No te que preocupes. ya que estamos, pasemos a hablar sobre bueno, las elecciones que van a tener lugar este 25 de junio. Bueno, usted estuvo a punto de ser candidato a vicepresidente, ¿no? En fórmula con Telma Cabrera, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, y bueno, y fue descalificado, rechazada la candidatura. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué motivos dio la autoridad electoral? El motivo es político. Ya buscaron un pretexto legal. Yo estoy exiliado en Euskadi, en el País Vasco, en España, ¿verdad? Pero regresé a Guatemala el 27 de diciembre, ya que el día 28, el Día de los Inocentes, fue la Asamblea General del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y fuimos proclamados con Telma Cabrera como el binomio. Y casualidad, el 6 de enero, unos pocos días después, mi sucesor, Alejandro Córdoba, que tendría que promover derechos y no prestarse a ser un instrumento del pacto de corruptos para limitar derechos, pone una denuncia espuria que se la he solicitado 2 veces por acceso a la información. Él es la autoridad reguladora de ese importante derecho, se ha negado, por eso ya presenté una denuncia ante el Ministerio Público, que es delito negar la información, pero sigo sin saber de qué se me acusa, y el pasado 26 de mayo ya el tribunal que está conociendo la denuncia lo decretó bajo reserva, lo cual va a hacer que no me pueda defender, el debido proceso se está violando. Algo similar sufrió Chepe Zamora, el presidente del periódico, que su caso muchos meses duró bajo reserva, y bueno, es como funciona la justicia actualmente. Y te digo que crearon un mecanismo donde tenía que constatarse si tenía denuncias yo.
Y ya la Comisión Interamericana, que acudimos a ella, fuimos a Washington con Telma Cabrera, expusimos y hizo un pronunciamiento muy contundente, recordándole a los magistrados de las distintas cortes que el Pacto de San José, en su artículo 23, señala claramente que el derecho político, que es un derecho humano de ser electos, no puede limitarse sin que haya una sentencia, y no hay una sentencia firme, solo hay una denuncia, que el principio de inocencia ahí también se viola, y por eso pues seguiré acudiendo ante las instancias internacionales para que en su momento se quede plenamente establecido que se vulneró flagrantemente nuestro derecho. Pero ese es el temor, éramos una binomio que realmente planteaba un cambio real, no así como tomar un café descafeinado, ¿no? Un cambio radical que es lo que necesita Guatemala para salir del pantano donde nos han sumido. Y dígame, Jordán, ¿existe alguna posibilidad de revertir a tiempo esta decisión antes del proceso electoral o lo cree imposible? No, ya prácticamente es imposible, lamentablemente no estaremos en la papeleta para elegir presidente, por eso se está violando no solo nuestro derecho humano de electo, sino la población de Guatemala de elegir libremente, porque yo sí apuesto a que la democracia se elegida en las urnas y no mediante una justicia, y una justicia que está totalmente manipulada y cooptada por las mafias en el Estado guatemalteco. Es muy grave lo que nos dice y es verdad, y también evaluando lo que ha sido el proceso electoral en Guatemala, vemos que su binomio no fue el único afectado por estas decisiones, hubo otros binomios descalificados, corrió la misma suerte, bueno, Carlos Pineda, que de hecho estaba a la cabeza en algunas encuestas, vendo las encuestas, una cosa es que no creamos siempre en las encuestas, pero estas unánimemente auguraban que varios de los binomios descalificados, incluyendo el de ustedes, tenían una intención de voto bastante alta, bastante fuerte, y ya eso siempre pone en entredicho, o sea, una elección en la que no se permite concurrir a algunos candidatos, ya es cuestionable. Que no se permita concurrir a candidatos que tienen alta intención de voto ya pone en duda, en fin, la credibilidad. Pero poniendo esto de manifiesto que esto tenga una motivación política, seguramente la tenga, ¿usted cree que esto busque beneficiar a algún candidato en concreto o solo perjudicar a determinado espacio? Si buscara beneficiar a algún candidato, ¿quién sería? No, Felipe, sin duda alguna tiene una intencionalidad política, aunque hay que diferenciar, que soy honesto, el tema del MLP, que es distinto a los otros dos binomios que fueron a última hora ya excluidos del proceso. ¿Por qué te digo? Porque a nosotros el mismo Estado, los registros ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y luego las Cortes, nos bloquearon, dijeron no pueden participar por ese argumento totalmente muy poco sólido. Pero a diferencia de los otros dos binomios, fueron problemas, recursos entre partidos. Recuérdate que en Guatemala los partidos políticos básicamente son empresas de negocios que se dedican cada 4 años a ascender al poder, beneficiarse de los negocios, las compras, los bienes y suministros y dar empleo público a personas no calificadas, clientelismo puro y duro. Entonces, entre los mismos partidos se trabaron zancadilla, dijéramos, y fue que así que los recursos fueron prosperando, pero sin duda alguna, tiene razón, a la larga lo que pretenden es allanar el camino para contendientes cómodos al régimen, para garantizar que siga la misma línea con diferente cara. Mm. Bueno, y ya adentrándonos en la idea de que no va a poder competir su binomio este 25 de junio, no va a estar en la boleta, ¿qué postura va a adoptar el MLP como espacio político de cara a las elecciones y, bueno, el gobierno que de estas surgiera? Bueno, ya lo manifestó contundentemente nuestra lideresa Telma Cabrera en llamar al voto nulo, porque ya para nosotros ya hay un fraude electoral a nivel de elecciones presidenciales. Así lo hicimos ver en la Unión Europea, al equipo de José Borrell, en el Departamento de Estado también denunciamos el fraude ante las instancias internacionales y les dijimos, no se van a conformar con ponerse un chaleco un par de semanas antes y ir a ver cómo cuentan votos, porque el fraude ya se consumó. Pero mientras tanto, estamos apostando al dignificar el Congreso, a que más diputados del Movimiento para la Liberación de los Pueblos lleguen al Congreso y sumados a otras bancadas progresistas se pueda tener un balance de poderes que pudiera ser como un respiro
a esta dictadura que se viene con mucha fuerza. Muchas gracias, Jordán, por estas palabras y sobre todo, bueno, por traernos estas cuestiones. Y ya para ir cerrando la entrevista, bueno, ¿qué perspectivas tendría para el futuro de Guatemala? ¿Usted piensa entonces que se va a profundizar la deriva autoritaria, como dijo recién, o cree que puede haber una luz al final del túnel? Uy, 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 luz al final del túnel seguramente va a haber. Hay un refrán de allá del sur que seguramente te suena familiar, siempre que llovió, paró y después floreció. Yo no pierdo la esperanza de que en su momento los sectores progresistas, políticos y sociales tengan la capacidad de evaluar después de los resultados electorales del 25 de junio qué hacer, porque se tiene que tener, especialmente desde la izquierda, una actitud madura de sumar esfuerzos, de articular posiciones para que no la fuerza conservadora pase de una manera avasalladora. Y eso requiere dejar a un lado los egos, las actitudes machistas y racistas que lamentablemente tengo que reconocer que aún el día de hoy están en un sector de la izquierda, pero yo pienso que tenemos que aprender de otros esfuerzos que se están haciendo en países para tener una postura ante la hegemonía conservadora que una visión muy egoísta pretende impulsar sus proyectos para ir acumulando más y más riqueza y haciendo a un lado las políticas sociales que tan necesarias son, Felipe. Muchas gracias, Jordán, por estas palabras, por la entrevista y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe.